Nuestro sistema inmune va a provenir de una célula madre o de una célula progenitora. Esta célula la vamos a poder encontrar en nuestra médula ósea y va a tener la capacidad de diferenciarse en dos estirpes, en una célula madre mieloide o en una célula madre linfoide. La célula madre linfoide lo único que va a producir van a ser linfocitos. Esta todavía puede revertir su proceso. Célula madre linfoide puede revertir su proceso y regresar a como era antes, una célula madre sanguínea. Una vez que esta célula madre linfoide se compromete y se transforma posteriormente en un linfoblasto, que es una célula específica formadora de colonias, ya únicamente va a poder descender y formar linfocitos. Ya no va a poder formar otro tipo de célula. Por el otro lado tenemos una célula madre mieloide, la cual se va a poder comprometer en células sanguíneas formadoras de glóbulos rojos, de plaquetas, o convertirse en un mieloblasto, el cual ya va a estar comprometido y ya va a ser una unidad específica formadora de colonias, la cual va a tener como producto final la formación de células granulares, como cuáles: eosinófilos, basófilos, neutrófilos y mastocitos. Aquí tenemos una imagen con cada una de las células que produce nuestro sistema. Una célula multipotencial o pluripotencial hematopoyética se puede dividir o especializar y formar una célula linfoide progenitora, la cual, o más bien de la cual derivan las células o linfocitos B, linfocitos T y linfocitos natural killer o asesinos. Si se dan cuenta, estos contienen las características de una célula linfocitaria y gránulos similares a los de estas células. En este caso, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, que van a ser granulocitos. Por ende, se llama célula natural killer porque va a tener las características de la mayoría de nuestros grupos celulares inmunológicos. ¿Qué quiere decir? Que es la que más características va a contener y más posibilidades va a tener de efectuar acciones ante diversos microorganismos. Por otra parte tenemos una célula mieloide, la cual se puede dividir y formar un mastocito o una célula mastocitaria. Dividirse en un mieloblasto, que es una célula comprometida, unidad formadora de colonias específica, la cual puede dar origen a basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos. Los monocitos en este caso van a ser inmaduros y dependiendo de en el tejido en el que se encuentren o en el tejido en el que invadan, ¿qué quiere decir? El lugar en el que quieran vivir, van a cambiar su morfología y por ende su nombre. En los tejidos, en la mayoría, se van a llamar mastocitos. Y otro ejemplo, cuando los monocitos invaden o se instauran en nuestros ganglios linfáticos, se van a llamar células dendríticas. ¿Qué elementos componen a nuestro sistema inmune? Por la parte izquierda vamos a observar que los primeros elementos son células a las que vamos a llamar leucocitos, como ya habíamos mencionado. Los leucocitos van a ser todas las células de nuestro sistema inmune, las cuales las vamos a poder dividir ya sea en dos, en granulocitos y agranulocitos, o en granulocitos o polimorfonucleares, monocitos y por último linfocitos. Los monocitos, al tener esta capacidad de infiltrar o de invadir tejidos y cambiar su morfología para así también cambiar sus funciones, pues en algunas clasificaciones algunos autores pues los refieren como células aparte, porque ellos funcionan de otra forma diferente en función del tejido en el que se encuentren. Las células granulares o granulocitos van a ser neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos van a ser las primeras células de defensa. Los eosinófilos van a tener la capacidad de absorber sustancias tóxicas
y cuerpos extraños, además de combatir principalmente infecciones de tipo parasitarias, y los basófilos de responder a reacciones alérgicas ante un alergeno. Los linfocitos B o linfocitos T, van a tener la capacidad de producir los B, anticuerpos, y los linfocitos T, citoquinas. Estas citoquinas pueden ser tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, dependiendo del tipo de linfocito B del que estemos hablando. ¿Qué otro elemento tenemos de nuestro sistema inmune? Las barreras físicas y químicas. Como barreras físicas tenemos la piel y el endotelio, o más propiamente dicho, la mucosa gastrointestinal, que a través de tener sus células, a las que vamos a denominar enterocitos, tan juntas una de la otra, van a impedir que bacterias, virus o parásitos ingresen a través de esos espacios. ¿Por qué? Porque van a estar muy pegaditas y van a formar una barrera, van a formar un muro que va a impedir el paso de microorganismos. Además, una sustancia química que van a producir o que puede producir nuestro sistema gastrointestinal es pH, es ácido clorhídrico, el cual tiene la capacidad de formar muchos hidrogeniones, los cuales reducen el pH, y muchas bacterias son incapaces de sobrevivir en medios tan ácidos. Aproximadamente el pH de nuestro estómago es cercano a 2. Este pH es incompatible con la vida de muchas de las células o de los microorganismos presentes en nuestra biosfera. Y por último también vamos a producir ciertas enzimas que son proteolíticas, como lisocimas, presentes en lágrimas, sudor y saliva, o pepsina, presente en nuestro intestino, que va a ser producido el pepsinógeno principalmente por las células de nuestro estómago y activadas posteriormente en nuestro intestino para degradar proteínas. El pepsinógeno principalmente se va a activar por la presencia de ácido clorhídrico y por activación o neutralización de nuestro páncreas. Entonces, en este caso, el pepsinógeno va a ayudar a, aparte de degradar o de digerir los componentes de los alimentos como aminoácidos, también va a ayudar a digerir bacterias. Por ende, pues las va a destruir y las va a hacer inactivas, incapaces de infectar al huésped. Este componente es muy importante porque muchos probióticos no llegan al sitio en el que se requieren, debido a que a la acidez de nuestro sistema gastrointestinal. Por eso hay probióticos, simbióticos y prebióticos, los cuales van a tener características diferentes. ¿Para qué? Para llegar a diferentes sitios de nuestro sistema gastrointestinal. Y pues es prácticamente, esa es la premisa de por qué se dividen los probióticos en esas tres áreas o en esas tres estirpes. Y es porque por nuestras barreras de nuestro sistema inmunológico. También vamos a tener sustancias antimicrobianas como anticuerpos o citoquinas y células del complemento que van a ser inmunoglobulinas. Estas sustancias antimicrobianas van a tener un complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder reconocer o aumentar el reconocimiento o reducir el reconocimiento de receptores específicos de membrana, característicos de nuestro propio cuerpo o de organismos extraños o ajenos a nuestro cuerpo. ¿Qué tejidos van a componer entonces a nuestro sistema inmune? Va a haber órganos linfoides generadores y va a haber otros órganos de tejidos linfoides periféricos. La médula ósea, como habíamos comentado, va a ser quien tenga en su interior a las células pluripotenciales capaces de producir las diferentes estirpes leucocitarias. Sin embargo, los linfocitos T y los linfocitos B, que son las células producidas en este caso por los linfoblastos, van a producirse de forma inactiva.
¿Qué quiere decir esto? Que no van a tener todavía una función, no van a poder realizar su efecto de atacar una infección. Hasta que llegan por medio de la circulación al timo. El timo va a ser el que va a activar a las células T o a los linfocitos T, por ende su nombre de T, por timo. Y el vaso va a activar a los linfocitos B, por eso su nombre de B, por el vaso. Los linfocitos T bueno, hay diferentes tipos, TH1, TH2 y TH3, que van a tener diferentes nombres, pero todos van a ser activados en el timo, y estos van a expresar por primera vez receptores para antígenos y alcanzar la madurez funcional. El timo va a ser quien le presente, en este caso, antígenos, le va a presentar al enemigo, a los linfocitos, para que estos sean capaces de reconocerlo y empezar a activar sus funciones. Cosa que va a pasar de igual forma en el vaso, va a iniciar una respuesta a los antígenos procedentes de la sangre y presentárselos a los linfocitos B. ¿Qué pasa? Que además va a haber otros tejidos a los que vamos a denominar ganglios linfáticos, que van a fungir como filtros para partículas extrañas y microorganismos, y también van a albergar a linfocitos T y linfocitos B. Y los ganglios linfáticos van a ser capaces de también presentar antígenos. Especialmente las células dendríticas van a ser quienes presenten el antígeno, quienes le presenten al enemigo, a los linfocitos T y los linfocitos B, para que estos puedan atacar adecuadamente una infección. Como observamos en pantalla, el vaso se encuentra en la parte lateral izquierda de nuestro cuerpo. El timo se encuentra retroesternal y los ganglios linfáticos se encuentran distribuidos en muchas partes del cuerpo. Los leucocitos, formados especialmente granulocitos, se almacenan en la médula ósea hasta que se precisan en el sistema circulatorio. Por ende, las cifras sanguíneas de estas células van a ser muy reducidas. Y cuando nosotros, por medio de los laboratorios, detectemos un aumento, eso significa que están siendo estimuladas o están siendo liberadas por medio de nuestra médula ósea. ¿Para qué? Para contrarrestar o combatir una infección. Como habíamos comentado, neutrófilos van a combatir infecciones un poquito más generales, principalmente bacterianas. Entonces vemos una neutrofilia, pensamos en una infección bacteriana. Vemos una eosinofilia, pensamos en una infección de tipo parasitaria. Y vemos una basofilia y pensamos en una alergia. Los linfocitos van a penetrar constantemente en la sangre a través de drenaje de líquido procedente de los ganglios linfáticos. Al cabo de algunas horas, algunos van a pasar a los tejidos por diapedesis. ¿Qué es la diapedesis? Pues prácticamente se van a exprimir, como se observa en pantalla. Se van a unir y van a empezar a bajar o descender a través de los espacios intercelulares y se van a exprimir, característica que no poseen algunas bacterias. Por ende, las bacterias no van a poder realizar esta función. Este es el líquido extracelular, el tejido. Aquí se van a encontrar bacterias y estas bacterias no van a poder ingresar a nuestro sistema. Sin embargo, nuestro sistema inmune sí va a poder salir para contrarrestar esta infección. Y esta es una barrera, en este caso, el complemento de nuestro sistema inmune innato, los sistemas de barrera y los sistemas celulares. ¿Para qué? Para contrarrestar infecciones. Este es un mecanismo que se ha diseñado a través de la evolución. ¿Para qué? Para ser más eficiente en la erradicación de infecciones. Mientras que algunos linfocitos o algunos granulocitos van a exprimirse por diapedesis hacia los tejidos, algunos otros únicamente van a quedarse en esta zona produciendo citoquinas para atraer a más glóbulos blancos. Otros van a poder regresar desde los tejidos hacia la circulación para pedir más ayuda. ¿A través de qué? De la producción de citoquinas proinflamatorias que van a ser mediadores químicos muy atrayentes químicamente, quimiotácticos. ¿Para qué? Para que más células lleguen al sitio y empiecen a activarse y producir su respuesta inmune.
vamos a tener que nuestro sistema inmune se va a poder activar por antígeno, exógeno y endógeno. Un antígeno es un receptor que va a poder estimular. Como se puede observar en pantalla, estas bolitas rojas van a ser antígenos que van a poder estimular a nuestro sistema inmune a través del reconocimiento de que es una sustancia extraña, es una sustancia ajena a nuestro cuerpo. Esta puede ser exógena, a través de un virus, un parásito, una bacteria, o una sustancia endógena, a través de la producción de sustancias de degradación avanzada, de metabolismo alterno, de algunos catabolitos o metabolitos de medicamentos, a los que vamos a llamar aptenos, entre otros. Van a poder todos estos producir una respuesta inmunitaria en el huésped, y como último van a iniciar fases de reconocimiento para saber qué tipo de antígeno es. Debido a este reconocimiento se va a producir una activación o una respuesta celular específica, y por último una fase efectora. ¿Qué quiere decir? La destrucción o la encapsulación de este componente. Nuestro sistema inmune innato es la primera línea de defensa y va a poseer mecanismos ya existentes que se van a activar de manera rápida y que van a preceder a la inmunidad adaptativa en una respuesta defensiva. Como se puede observar en pantalla, pues prácticamente las barreras físicas, piel y mucosas, además de células que se van a encontrar albergadas en los tejidos, ya de manera natural, van a ser capaces de detectar microorganismos patógenos. Barreras físicas, células fagocitarias, natural killer, sistema del complemento, citoquinas y receptores de tipo TOL. De tipo TOL. Componentes y termopolaridad de la inmunidad innata. De igual forma, observamos gráficamente todos los componentes de nuestro sistema innato, y en la parte inferior una gráfica o una línea en horas que va a determinar en cuánto tiempo se inicia la activación de ciertas células y en cuánto tiempo permanece únicamente activada nuestra inmunidad innata. Posterior a este tiempo se empieza la activación de nuestra inmunidad adquirida o adaptativa. Las células que podemos observar en este caso en el microscopio de nuestra inmunidad innata van a ser neutrófilos, que van a tener esta característica, monocitos, macrófagos, que van a ser las células más grandes de nuestro sistema inmune, células dendríticas, que van a ser monocitos que invadieron y se instauraron en los ganglios linfáticos, y se dan cuenta cómo cambia su morfología casi a ser irreconocible a como era antes. Mastocitos, que van a ser células monocitos que se van a albergar en el tejido. Basófilos y eosinófilos. Los neutrófilos, monocitos, los basófilos y los eosinófilos se van a transportar en todo el cuerpo a través de la sangre. Los macrófagos y las células dendríticas y los mastocitos residen en los tejidos. Todas estas células van a migrar hacia el sitio de lesión, atraídas por los efectos de la inflamación. En pantalla observamos una tabla de todas las citoquinas y quimiosinas, quién las produce, su objetivo principal y su función. Como ejemplos tenemos la interleucina 6, que va a ser producida por macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, fibroblastos, células epiteliales y células endoteliales. ¿Cuál va a ser su objetivo principal? Estimular a los linfocitos T y los linfocitos B. Además, también estimular a los hepatocitos. ¿Para qué? Para que estos produzcan interferones, que van a ayudar a contrarrestar infecciones de tipo virales. Y su función va a ser la estimulación de respuestas inflamatorias y de la fase aguda, que van a producir como instancia última el crecimiento y desarrollo de linfocitos T y linfocitos B. La interleucina 6, por ende, va a activar a nuestro sistema adaptativo. La interleucina 12 y 23 van a ser producidas por los macrófagos. Van a tener su objetivo principal la estimulación de linfocitos natural killer, TH1, que van a ser linfocitos citotóxicos, o TCD4, linfocitos TH17 y linfocitos CD4, o linfocitos TH2, que van a ser de comunicación.
La activación de respuestas inflamatorias y mediadoras por los linfocitos T y producción de interferones, en este caso el interferón gamma, va a ser su función principal. Aquí, importante, tenemos la interleucina 3, que va a ser una citoquina que va a estimular la producción de células sanguíneas, células inmunológicas a nivel de nuestra médula ósea. ¿A través de qué? De la hematopoiesis. Su objetivo principal va a ser estimular únicamente a células progenitoras. ¿Y quiénes lo van a producir? Los linfocitos T, CD4 y queratinocitos. Aquí es muy importante hacer énfasis en esta parte. ¿Por qué? Porque hay una infección muy conocida llamada infección por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, que va a tener en este caso la producción de un síndrome, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. ¿Cuál va a ser el blanco del virus de la inmunodeficiencia humana? Los linfocitos T, CD4. Observamos que los linfocitos T, CD4 van a estar presentes en muchas de las respuestas integradas de nuestro cuerpo. Por ende, cuando estas células mueren debido al virus, son incapaces de comunicar adecuadamente. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmune pueda responder de una mejor manera. Los linfocitos TCD4 son el nexo que va a unir a muchos de nuestros componentes de respuesta inmunológica. Al ser linfocitos de comunicación, ellos van a activar o van a estimular la producción de células inmunológicas. Si nosotros inactivamos o destruimos a estos linfocitos, los linfocitos TH1 o citotóxicos no van a poder cumplir su función destructiva, no se va a poder, por ejemplo, producir la hematopoiesis. Por ende, las personas que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida con un aumento en la carga viral del VIH van a generalmente tener inmunodeficiencias, no van a tener una cantidad suficiente de glóbulos blancos en la sangre capaces de responder a una infección. La interleucina 7 se va a producir en la médula ósea y el estroma. Su objetivo va a ser principalmente la estimulación de células precursoras y células progenitoras, el crecimiento de prelinfocitos B, de timiocitos, de linfocitos T, de linfocitos citotóxicos, entre otras estirpes leucocitarias. Entonces vemos que esta interleucina también es importante ¿para qué? Para la producción de células a nivel de nuestro médula ósea. Tenemos más ejemplos como la interleucina 17 que va a estimular a los linfocitos TH17 y los linfocitos comunicadores. Su objetivo principal, que lo van a producir estos linfocitos, y su objetivo principal va a ser la estimulación de células epiteliales, endoteliales, fibroblásticas y neutrófilos. Su acción final o su producto final va a ser la activación del tejido para promover la inflamación en presencia de factor tumoral gamma beta. Interleucina 4, vemos que esta es producida por los linfocitos TCD4, TH0 y TH2. Estos linfocitos van a producir interleucina 4, ¿para qué? Para activar a los linfocitos B y los linfocitos T citotóxicos o linfocitos T1, TH1. Y su función principal va a ser el crecimiento de estos linfocitos y la producción de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E. Respuestas de TH2, que van a ser linfocitos TCD4. Además, también vamos a tener una función reguladora. ¿Por medio de qué? De linfocitos TREG. Los linfocitos TREG van a ser linfocitos TH3 o linfocitos T reguladores, quienes van a activar, o bueno, más bien van a estimular a los linfocitos B, los linfocitos T y los macrófagos. ¿Para qué? Para que dejen
de activarse y dejen de inflamar a los tejidos. Cuando hay una inflamación muy exagerada, estos linfocitos se van a comer principalmente a las citoquinas proinflamatorias y van a liberar este componente, que como producto final va a tener la inmunosupresión de linfocitos B, T, linfocitos natural killer y macrófagos, para así reducir la respuesta inmune y promover la curación de heridas. Como habíamos dicho, herida infectada, herida inflamada no cicatriza. Por ende, cuando estos linfocitos empiezan a actuar, reducen la actividad de todas las células proinflamatorias y favorecen la curación de heridas. Además de producir inmunoglobulina A, que va a ayudar a guardar memoria sobre lo que sucedió y para posteriores infecciones responder más adecuadamente. En pantalla observamos en la parte izquierda una gráfica. Esta gráfica va a ser sobre las exposiciones o las respuestas primaria y secundaria a un mismo agente. ¿Qué quiere decir? Que expusieron a las personas a un mismo agente, imaginemos el COVID. Al inicio tuvieron una respuesta evidentemente lo suficientemente capaz para erradicar el microorganismo. Esta respuesta llegó a su punto clímax y descendió esta respuesta inflamatoria. En este punto, cuando está en descenso, se vuelve a estimular al organismo con el mismo agente causal, produciendo así una respuesta muchísimo más severa, una respuesta de activación más rápida y más grave de nuestro sistema inmune, que tiende a instaurarse de una manera muchísimo más rápida y dura muchísimo más tiempo en descender o en decrecer. Esto es muy importante, estas gráficas, en cuanto a la vacunación, porque dependiendo de cómo sea la estimulación o cómo sea la respuesta inmunológica, es la inmunogenicidad del compuesto o vacuna que estamos produciendo. Y de esta forma sabemos la eficacia. Esta gráfica también es muy importante en las reacciones alérgicas, porque a mayor exposición o más repetidas exposiciones va a haber, en este caso, una respuesta más agresiva y más rápida ante un mismo agente. Entonces, si sabemos que la persona es alérgica a las penicilinas y aún así la volvemos a exponer a la penicilina, la respuesta puede ser severa y puede producir una reacción anafiláctica o un shock anafiláctico. En la parte de abajo, en el eje de las X, tenemos el tiempo en meses, y en la parte de las Y o en la zona vertical tenemos la cantidad de anticuerpos presentes en el suero. Vemos que este sistema inmune únicamente presenta esta hiperestimulación o hipersensibilización a un mismo agente. Si nosotros administramos otro agente, un agente B, va a presentar una respuesta similar a la que presentó con la primera exposición al agente A. Si nosotros volvemos a exponer a nuestro paciente a una reinfección con el agente B, la gráfica se va a presentar de una manera similar a la línea roja de la segunda respuesta al agente A. Entonces vemos que nuestro sistema inmune es específico, que quiere decir que reconoce únicamente a las sustancias a las que ya fue expuesto.